Soy Jocelyn, de 32 años, y pensé que la fiesta de cumpleaños de mamá en un resort de Orlando sería una noche para recordar. Pasé semanas planeando, y elegí un vestido deslumbrante para enorgullecerla. Pero mi hermano tenía otros planes. A mitad de los brindis accidentalmente me arrojó su copa de vino tinto encima. La habitación se quedó en silencio. Luego él sonrió con suficiencia y dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Oh, lo siento. Arruiné tu vestido de $5». Las risas estallaron. Mamá, papá, los invitados, todos, excepto yo. Mis mejillas ardían mientras el vino me empapaba, pero sus risitas dolían más. Me quedé allí goteando, humillada, mientras ellos actuaban como si solo fuera una broma. No lo era. Fue una puñalada deliberada, un recordatorio de que siempre me habían visto como menos. Forcé una sonrisa, me disculpé y me limpié el vino en el baño, pero mi mente estaba acelerada. Esa noche tomé una decisión. No iba a llorar ni a gritar. Iba a actuar. A las 8:30 de la mañana siguiente mi teléfono no dejaba de vibrar. Estaban desesperados, llamando sin parar, pero yo ya había escrito cancelar, y le había dado a enviar. Cuando suplicaron respuestas, solo dije: «Lo siento, el vestido de $5 está arruinado y no se puede arreglar». Si esto te hubiera pasado a ti, ¿te habrías quedado en silencio o habrías contraatacado? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué harías. Permítanme llevarlos de vuelta a ese momento. Estaba junto a la mesa de postres. El murmullo de los invitados llenaba el aire, sus copas tintineaban. Era un recordatorio de la celebración en la que había puesto todo mi corazón. Había pasado semanas planeando el cumpleaños de mamá, coordinando cada detalle para que fuera perfecto. Pero mi hermano tenía otros planes. Él se pavoneó entre la multitud. Su voz era fuerte, su sonrisa engreída. Presumía de su última aventura inmobiliaria, un proyecto de condominios de varios millones de dólares que juró que lo pondría en el mapa. «Este trato es un cambio de juego», se jactó ante un grupo de viejos colegas de papá, haciendo gala como si fuera un pez gordo de Wall Street. «Tengo a los inversores comiendo de mi mano». Mamá y papá pendían de cada una de sus palabras, asintiendo como si fuera su chico de oro. Siempre lo hicieron. Desde que éramos niños, lo habían apoyado. Lo rescataban de un mal negocio tras otro, mientras que mis propios logros, como construir mi negocio de marketing desde cero, apenas recibían una mirada. Esa noche no fue diferente. Mamá se inclinó, su sonrisa amplia, y dijo: «Tu hermano va a llegar lejos, ¿verdad?». Forcé un asentimiento, mi estómago revuelto. Papá intervino: «Tiene grandes planes. Siempre los ha tenido». Ni una sola vez reconocieron el esfuerzo que había puesto en esta noche. Ni una sola vez me notaron de pie allí, todavía temblando por lo de antes. Observé a mi hermano, Jared. Así lo llamaría ahora, nada de tonterías de hermano mayor. Se movía por la sala, su ego inflándose con cada risa que conseguía. Me miró a los ojos, sonrió con suficiencia y levantó su copa como si brindara por su propia grandeza. Esa sonrisa se me grabó a fuego, un recordatorio de cómo siempre me había menospreciado, siempre me había hecho sentir pequeña. Recordé las veces que había desestimado mi trabajo, llamándolo mono o simplemente publicidad. Mamá y papá nunca lo corrigieron. Se reían con él como si todo fuera una broma de buen gusto. No lo era. Nunca lo fue. Me alejé de la mesa, con las manos apretadas. No iba a dejar que esto pasara por alto. No esta vez. Jared pensó que podía humillarme delante de todos y salir ileso. Se equivocó. Había pasado años construyendo conexiones en mi carrera, ganando un respeto que él nunca entendería. Sabía cosas sobre su supuesto trato cambio de juego, cosas que había dejado escapar descuidadamente. Esto ocurrió el mes pasado, cuando me pidió ayuda con su propuesta. Me había entregado las llaves de su reino sin siquiera darse cuenta. Saqué mi teléfono del bolso, mis dedos firmes, a pesar de la ira que burbujeaba dentro. Le envié un mensaje de texto a Todd, mi amigo que siempre me apoyaba. Él sabría cómo arreglar esto.
El proyecto de Jared dependía de un inversor principal, y yo había sido quien pulió su propuesta para que pareciera competente. Eso me dio acceso, un acceso que podía usar. No solo iba a llorar o quejarme. Iba a golpear a Jared donde más le dolía, en su preciado trato. Aprendería lo que se siente al perder algo que importa. Mientras la fiesta continuaba, me quedé en las sombras, observando a Jared reír con un invitado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Ya no era la hermana pequeña a la que podía mangonear. Me aseguraría de que él, mamá y papá entendieran que el respeto no era opcional. Se ganaba. Y yo había terminado de dejar que me pisotearan. De vuelta en la fiesta forcé una sonrisa, pero viejas heridas resurgieron. El murmullo de los invitados se desvaneció mientras los recuerdos me inundaban, cada uno era un agudo recordatorio de cómo mi familia siempre me había relegado a un segundo plano. Hace años, cuando conseguí mi primer gran cliente de marketing, Jared se burló. ¿Qué? ¿Estás vendiendo anuncios para alguna startup? Eso es mono. Yo tenía 25 años, radiante de orgullo. Pero mamá y papá solo asintieron, ignorando mi logro. En las cenas familiares, las ideas de negocio a medio cocer de Jared siempre se robaban el protagonismo. Él tiene visión, decía papá, mientras que mis campañas, que generaban dinero real, recibían, en el mejor de los casos, una palmadita en la cabeza. Una vez, cuando gané un premio de la industria, mamá miró la placa y dijo, «Qué bonito, querida», antes de preguntarle a Jared por su última propuesta. El patrón nunca cambió. Los fracasos de Jared eran celebrados. Mis éxitos invisibles. Esos momentos dolían, pero también me enseñaron algo. Jared no era más inteligente ni mejor. Solo era más ruidoso. Y mamá y papá lo habilitaban, siempre listos para sacarlo de apuros, siempre rápidos para desestimarme. La verdad me golpeó con fuerza. Esto no era solo por esta noche. Eran años de ser tratada como si no importara. No iba a dejar pasar la arrogancia de Jared por más tiempo. Él pensó que podía menospreciarme delante de todos, y yo le mostraría de lo que era capaz. Me alejé de la multitud con el teléfono en la mano, y le envié un mensaje a Todd, mi amigo, quien siempre había visto a través de la bravuconería de Jared. Él conocía la historia de mi familia, como me habían ignorado mientras apoyaban a Jared. «Necesito tu ayuda», escribí. «Es hora de golpear a Jared donde más le duele». La respuesta de Todd fue rápida, «Tú dirás». «Cuento conmigo». Caminé cerca del vestíbulo del resort, mi mente acelerada. El gran negocio inmobiliario de Jared, del que no paraba de hablar, era su salvavidas, y yo tenía una forma de entrar. El mes pasado Jared me había rogado que lo ayudara con su propuesta para inversores. «¿Eres buena con las palabras?», me había dicho, dándome acceso a su cuenta de correo electrónico para pulir su propuesta. Había pasado horas redactando mensajes, haciéndolo sonar profesional mientras él se llevaba todo el crédito. Típico. Pero había cometido un error. Nunca cambió la contraseña. Todavía tenía acceso a esa cuenta de correo electrónico, la que estaba vinculada a su inversor, un desarrollador importante que confiaba en mi trabajo. Esa cuenta era mi ventaja, una clave para desentrañar el mundo de Jared. Llamé a Todd, manteniendo mi voz baja. «Tiene este negocio de condominios», le dije. «Puedo entrar al correo electrónico que usa para el inversor. Si nos movemos rápido, puedo hacer que colapse». Todd no dudó. «¿Estás segura de esto?», preguntó, no porque dudara de mí, sino porque sabía que esto era algo grande. «Estoy segura», dije. «Ha ido demasiado lejos». Todd me guió a través del aspecto técnico, como enviar un mensaje que pareciera legítimo. «Como cubrir mis huellas». «Usa la cuenta compartida», dijo. «Hazlo vago pero dañino. Pensarán que es culpa de Jared». Me senté en un banco afuera, mirando mi teléfono. El plan era simple, redactar un correo electrónico al inversor, algo sobre preocupaciones por la transparencia financiera, y darle a enviar. Hundiría el trato de Jared sin dejar rastro que me vinculara. Pensé en mamá y papá, cómo reaccionarían cuando la visión de Jared se desmoronara. Finalmente lo verían tal como era, o me culparían a mí como siempre.
De cualquier manera, no me importaba. Esto ya no era sobre su aprobación. Era sobre el respeto, algo que Jared nunca me dio. Escribí una nota rápida a Todd confirmando el plan. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla, firmes y seguros. Jared me había empujado demasiado lejos, y ahora pagaría. Ya no era la hermana ignorada. Estaba lista para tomar el control. Esa noche en mi habitación de hotel, la pantalla de mi laptop iluminó mi determinación. El ruido de la fiesta aún resonaba en mi cabeza, pero ya no me sentía pequeña. Abrí mi laptop, mis dedos firmes mientras iniciaba sesión en la cuenta de correo electrónico compartida que Jared usaba para su gran inversor. Me había dado acceso semanas atrás, demasiado perezoso para manejar su propia correspondencia, y nunca se molestó en bloquearme. La bandeja de entrada se cargó y ahí estaba, todo su negocio expuesto en hilos de correos electrónicos que yo había pulido para él. Deslicé el cursor, mi corazón acelerado, sabiendo que un solo mensaje podía hacer que todo se derrumbara. Empecé a escribir. Estimado señor Larsen, escribí dirigiéndome directamente al inversor. Debido a preocupaciones sobre la transparencia financiera, lamentamos informarle que el proyecto de condominios no puede continuar. Las palabras se sentían afiladas, precisas como una cuchilla. Lo mantuve vago, profesional, lo suficientemente dañino como para que el inversor se retirara. El nombre de Jared estaba por toda la cuenta, su firma, sus respuestas descuidadas. Nadie me sospecharía. Lo releí, mi pulso acelerado. Esto no era solo sobre su trato. Era sobre hacerle sentir el peso de sus acciones. Llamé a Todd para verificar. ¿Estás seguro de que está limpio? Pregunté manteniendo mi voz baja. Él estaba en su escritorio, probablemente rodeado de monitores, su calma y concentración me tranquilizaban. Es hermético, dijo. Los correos electrónicos están vinculados a la cuenta de Jared. He revisado los registros del servidor. Nada te señala. Envíalo, y ya está. Confiaba en Todd. Siempre me había apoyado, a diferencia de mamá o papá, quienes nunca me habían defendido. Gracias, dije. Te debo una. Él se rió entre dientes. Solo asegúrate de que Jared aprenda la lección. Antes de darle a enviar, hice una pausa, imaginando las consecuencias. Jared despertaría ante un desastre. Su preciado trato desaparecido, su reputación dañada. Se apresuraría, quizás le gritaría a su equipo, pero el inversor ya se habría ido. Mamá y papá estarían frenéticos, sus ahorros vinculados al proyecto de Jared. Habían confiado en él, habían invertido su dinero en su supuesta visión, y ahora enfrentarían las consecuencias de apostar por el hijo equivocado. ¿Culparían a Jared? ¿O se volverían el uno contra el otro como siempre hacían cuando las cosas salían mal? No lo sabía. Y honestamente no me importaba. Esto era sobre Jared, sobre hacerle sentir lo que es perder algo que importa. Me recosté mirando el correo electrónico. Una parte de mí se preguntó si estaba yendo demasiado lejos. Jared era arrogante, claro, pero seguía siendo familia. Podría borrarlo. Alejarme. Dejar que la humillación de la noche se desvaneciera. Pero luego recordé su sonrisa. La forma en que mamá y papá se reían con él, como me habían desestimado toda mi vida. No. Jared necesitaba aprender que el respeto no era opcional. Ya no era la hermana a la que podían mangonear. Hice clic en enviar, y el correo electrónico se desvaneció en el éter. Imparable. Cerré mi laptop, mis manos temblaban ligeramente no por miedo, sino por adrenalina. Todd me envió un mensaje de texto, está hecho. Respondí, sí, está hecho. Casi podía ver la cara de Jared mañana, el pánico apoderándose de él cuando se diera cuenta de que su trato estaba muerto. Mamá y papá llamarían confundidos, quizás enojados, pero yo estaría lista. Me haría la inocente, los dejaría destrozarse entre ellos, tratando de resolverlo. Por primera vez en años sentí que tenía el control, como si finalmente estuviera tomando las riendas. Me metí en la cama, las sábanas del hotel frescas contra mi piel. El sueño llegó fácilmente, una rara calma me invadió. Lo había logrado.
El mundo de Jared estaba a punto de desmoronarse, y yo estaría allí para verlo caer. Mañana comenzaría el verdadero espectáculo. A las 8:30 de la mañana siguiente mi teléfono vibró con las frenéticas llamadas de Jared. Lo dejé vibrar, viendo su nombre parpadear en la pantalla. 5 llamadas perdidas, luego 6. Apareció un mensaje de voz. Su voz era aguda y de pánico. Jocelyn, ¿qué demonios pasó? El inversor se retiró. Llámame. Sonreí con suficiencia, sorbiendo mi café, y lo ignoré. Volvió a llamar, pero lo envié al buzón de voz. Cuando finalmente respondí en su 7º intento, mantuve un tono ligero e inocente. ¿Qué pasa, Jared? Suenas estresado. Prácticamente estaba gritando, el trato está muerto. ¿Hablaste con alguien? ¿Viste algo? Hice una pausa, dejándolo retorcerse. Ni idea de lo que hablas, dije, mi voz suave como la seda. Quizás consulta con tu equipo. Él maldijo y colgó su desesperación prácticamente crepitando a través de la línea. 1 hora después, llamó mamá. Su voz temblaba, no de ira sino de preocupación. Jocelyn, algo ha salido mal con el proyecto de tu hermano. El inversor envió un correo electrónico sobre problemas de transparencia. Pusimos nuestros ahorros en esto. Pude escuchar a papá de fondo, su tono áspero, debe haber vuelto a equivocarse con los números. Me recosté en la silla del hotel, fingiendo preocupación. Qué horrible, mamá. Jared dijo que pasó. Ella suspiró, jura que no hizo nada, pero el inversor está furioso. Estamos tratando de resolverlo. Murmuré mis condolencias, todo mientras imaginaba la cara de Jared, roja, alterada, desmoronándose. Al mediodía, llamó papá, su voz cortante. Tu hermano dice que no confiamos lo suficiente en él, que lo presionamos demasiado. ¿Oíste algo sobre este trato? Mantuve mis respuestas vagas. Nada, papá. Sabes que Jared maneja sus propios negocios. Pude darme cuenta de que no se lo creyó, pero no insistió. En cambio, lo escuché murmurar, siempre ha sido imprudente, antes de que la línea se quedara en silencio. Sonreí, sabiendo que las grietas comenzaban a aparecer. Más tarde esa tarde mi teléfono sonó con un mensaje de texto de mamá, todos estamos hablando ahora. Es un desastre. No respondí, pero pude imaginar la escena en su casa, una discusión a gritos, acusaciones volando. Jared estaría dando vueltas, gritando que lo había hecho todo bien, que el inversor estaba equivocado. Mamá se retorcería las manos, tratando de calmar las cosas, mientras papá señalaría con el dedo, culpando a Jared por arruinar el trato. Ya había escuchado sus peleas antes, pero esta vez no estaba atrapada en el medio. Yo era la que movía los hilos. Revisé mi correo electrónico, medio esperando que Jared enviara alguna súplica desesperada. En cambio, encontré un mensaje reenviado de mamá, la respuesta del inversor al seguimiento de Jared. No podemos continuar debido a las preocupaciones planteadas en su comunicación, decía. Sonreí. Mi correo electrónico había dado en el blanco perfectamente. Jared estaba en apuros y mamá y papá estaban comenzando a volverse contra él. Sus ahorros vinculados a su proyecto estaban ahora en riesgo, y no tenían a nadie a quien culpar más que a su chico de oro. A medida que caía la noche, Jared me envió un mensaje de texto, necesitamos hablar. Esto no tiene sentido. Lo ignoré, dejándolo que se cocinara en su propio jugo. Otra llamada de mamá llegó, su voz tensa. Tu hermano cree que alguien lo saboteó. Está perdiendo la cabeza. Volví a hacerme la tonta. ¿Sabotado? ¡Qué locura, mamá! ¿Quién haría eso? Ella no respondió, pero pude escuchar a papá de fondo, más fuerte ahora, diciendo, si hubiera sido honesto desde el principio, no estaríamos en este lío. La tensión era palpable y saboreé cada segundo. Me senté en el balcón de mi hotel, el horizonte de Orlando extendiéndose ante mí. Durante años yo había sido la que ignoraban, la que desestimaban, mientras Jared recibía todos los elogios. Ahora su perfecta imagen familiar se estaba haciendo añicos, y ni siquiera había tenido que levantar la voz. La arrogancia de Jared había preparado el escenario, y mi único correo electrónico había encendido la mecha.
No sentí culpa, ni un ápice. Aprenderían lo suficientemente pronto que subestimarme era un error. Por ahora, los dejaría destrozarse entre ellos. El caos apenas comenzaba. 2 días después, Jared estaba luchando desesperadamente por salvar su barco que se hundía. Había pasado horas al teléfono con una súplica palpable en su voz, rogándole al inversor, el señor Larsen, que reconsiderara. Me enteré por un contacto mutuo que Jared había conducido hasta la oficina de Larsen en el centro de Orlando, con el traje arrugado y el pelo desordenado, suplicando una reunión. Puedo explicarlo todo, había dicho según el contacto, pero la asistente de Larsen lo rechazó con un cortante, el señor Larsen no está interesado. La decisión es final. El correo electrónico que había enviado había hecho su trabajo. Larsen no solo estaba escéptico. Había terminado con él. Los rumores sobre las prácticas dudosas de Jared ya se estaban extendiendo por su red como un incendio forestal por la hierba seca. Estaba en un café cerca del resort, saboreando un café con leche cuando Todd llamó. No vas a creer esto, dijo su voz vibrando de emoción. Larsen no solo se retiró, sino que ha estado hablando. Le contó a otros 2 desarrolladores sobre los supuestos problemas de transparencia de Jared. La noticia se está corriendo rápido. Me incliné hacia adelante, una sonrisa asomando en mi rostro. ¿Qué tan mal está? Pregunté. Todd se rió. ¿Mal? El nombre de Jared está empezando a sonar a veneno en los círculos inmobiliarios. Un tipo incluso se retiró de un trato separado con él. Dejé mi taza, una oleada de poder recorriéndome. Mi único correo electrónico no solo había matado el proyecto de Jared, sino que estaba desmantelando su reputación pieza por pieza. No había esperado que las consecuencias se extendieran tan lejos tan rápido. Cuando redacté ese correo electrónico quería que Jared perdiera su trato, que sintiera el aguijón del fracaso. Pero esto era más grande. Su supuesto imperio construido sobre la bravuconería y el dinero de mamá y papá, se estaba desmoronando, y yo apenas había movido un dedo. Cada vez que pensaba en ello, sentía una punzada de satisfacción, como si finalmente hubiera cambiado el guión. Durante años Jared había pavoneado, actuando como intocable, mientras yo era la olvidada. Ahora él era el que estaba en apuros, y yo era la que tomaba las decisiones. Revisé mi teléfono, esperando más mensajes frenéticos de Jared o mamá, pero mi bandeja de entrada estaba en silencio. Me había propuesto permanecer en silencio, esquivando sus llamadas y mensajes de texto desde que comenzó el caos. Jared había enviado otro mensaje ayer, algo sobre resolver esto juntos, pero no respondí. Mamá había dejado un mensaje de voz, su tono cansado, pidiéndome que me comunicara, pero lo dejé. Papá no se había comunicado desde nuestra última llamada, probablemente demasiado ocupado discutiendo con Jared. Todavía no estaba lista para enfrentarlos. Cuanto más me mantuviera al margen, más se hundirían en su propio lío, y más seguro estaría mi secreto. Todd me envió una captura de pantalla de un foro de la industria donde alguien había publicado sobre problemas con un tipo de bienes raíces local. Sin nombres, pero sabía que era Jared. Esto es una locura, escribió Todd. ¿Estás de acuerdo con lo lejos que está llegando esto? Miré el mensaje, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Estaba de acuerdo. El mundo de Jared se estaba desmoronando. Sus tratos, su nombre, su confianza. Una parte de mí quería retirarse, darlo por zanjado. Pero luego recordé cómo me había hecho sentir pequeña, insignificante, una broma. No, estaba más que de acuerdo. Respondí con un mensaje, que se queme. Todd respondió con un emoji de pulgar hacia arriba, y supe que lo entendía. Me recosté en mi silla, el zumbido del café desvaneciéndose en el fondo. La desesperación de Jared era una especie de justicia, una que no me había atrevido a soñar. Había pasado años construyéndose a sí mismo, pisoteándome, pero ahora las tornas habían cambiado. Ya no era solo la hermana de la que podía burlarse. Yo era la que lo había superado en inteligencia. Y lo mejor de todo, él no tenía ni idea. Ni mamá ni papá. Estaban demasiado ocupados señalándose el uno al otro, a Jared, a cualquiera menos a mí. Sorbo mi café con leche imaginando a Jared paseando por su apartamento, marcando números que no contestarían.
Siempre había pensado que era el más inteligente, el destinado a la grandeza. Ahora, era solo un tipo con un trato fallido y un nombre manchado. No sentí culpa, solo una emoción silenciosa. Mi plan había funcionado mejor de lo que jamás hubiera imaginado, y aún no había terminado. Me mantendría a distancia, dejaría que la tormenta siguiera su curso, y observaría cómo el mundo de Jared se desmoronaba desde la barrera. El juego no había terminado. Al quinto día, la confianza de Jared se había desmoronado por completo. Su negocio de condominios, una vez su boleto a millones, se había esfumado, y su reputación en el mundo inmobiliario de Orlando estaba hecha jirones. La noticia se había extendido, 2 inversores más habían abandonado su proyecto secundario, asustados por los rumores de sus prácticas comerciales inestables. El hombre que una vez se jactó de tener la industria en su bolsillo era ahora un fantasma. Sus llamadas sin respuesta, sus propuestas recibidas con silencio. No necesitaba verlo para saber que se estaba desmoronando. Las noticias estaban por todas partes. Jared me envió un mensaje de texto esa mañana, su mensaje corto y despojado de su habitual bravuconería: reunámonos en el café de Eola Drive, por favor. Acepté no por amabilidad, sino para presenciar su caída de cerca. En el café, un lugar acogedor apartado del bullicio del resort, lo encontré en un rincón. Su camisa estaba arrugada, sus ojos inyectados en sangre. Parecía no haber dormido en días. Jocelyn, dijo con la voz quebrada. Me estoy ahogando aquí. Larsen ni siquiera quiere hablar conmigo. Eres buena con la gente. ¿Puedes contactarlo? Aclara esto. Sus manos se movían nerviosamente muy lejos del hermano engreído que conocía. Sorbo mi café, dejando que su súplica se prolongara. Sus ojos buscaron los míos, desesperados por un salvavidas. Dejé mi taza, mi voz fría como el acero. Lo siento, el vestido de $5 está arruinado y no se puede arreglar. Su rostro se congeló, las palabras golpeando como una bofetada, remitiéndole a esa noche en que se había burlado de mí. ¿Qué se supone que significa eso? Balbuceó. Me incliné hacia adelante impasible. Significa que no puedes faltarme al respeto durante años y esperar un favor ahora. ¿Pensaste que podías pisotearme, Jared? Ya no. Abrió la boca y luego la cerró, sus hombros caídos. No quise decir eso, murmuró. Lo siento. Negué con la cabeza. Demasiado tarde. Tomaste tus decisiones. Lidia con ellas. Me levanté dejándolo allí, mirando la mesa, su disculpa tan vacía como sus promesas. No me siguió, y no miré hacia atrás. En el momento en que salí a la luz del sol, un peso se me quitó de encima. Por primera vez había enfrentado a Jared y me había mantenido firme. Sin disculpas, sin remordimientos. Él ya no era la estrella intocable. Yo era la que tenía el control. Esa tarde papá llamó, su voz áspera de frustración. Jocelyn, ¿qué está pasando con el trato de tu hermano? Hemos perdido miles de dólares y él nos está evadiendo. Mantuve mi tono uniforme ensayado. No lo sé, papá. Jared siempre ha sido descuidado, ¿no es así? Quizás volvió a prometer más de la cuenta. Hubo un silencio denso, y pude sentirlo lidiando con la duda. Él dice que hizo todo bien, dijo papá casi para sí mismo. Pero esto no cuadra. No respondí, dejando que sus palabras flotaran. Parece que necesitas hablar con él, respondí, desviando el tema con suavidad. Él gruñó poco convencido y colgó. Mamá no se había comunicado desde su último mensaje, probablemente atrapada en las consecuencias en casa. Podía imaginarlos, Jared a la defensiva, mamá tratando de mediar, papá cada minuto más enojado. Mi silencio era mi arma, permitiendo que sus sospechas se agudizaran. Siempre habían puesto a Jared en primer lugar, pero ahora sus fracasos los estaban destrozando, y yo no movía un dedo para detenerlo. Cada llamada evadida, cada respuesta vaga, profundizaba las grietas en su confianza. Podían preguntarse todo lo que quisieran. Nunca lo rastrearían hasta mí. Caminando por el centro de Orlando, las luces de la ciudad reflejándose en el lago Eola, sentí un poder silencioso.
La súplica de Jared había sido un último esfuerzo, no una rama de olivo genuina. A él no le importaba arreglar las cosas conmigo. Solo quería salvar su propio pellejo. Y la llamada de papá solo confirmó lo que ya sabía. Su fe en Jared se estaba erosionando, y yo había puesto todo en marcha. La familia que me había desestimado durante años ahora se estaba desmoronando bajo el peso de sus propias decisiones, y yo estaba observando cómo se desarrollaba desde la barrera. 10 días después de la fiesta, me senté sola en mi apartamento, libre de su drama. La tormenta que había desatado había hecho su trabajo y finalmente estaba en paz. El mundo de Jared se había derrumbado bajo el peso de su propia arrogancia. Su proyecto de condominios estaba muerto, enterrado bajo una pila de facturas impagas y promesas rotas. Los expertos de la industria ya no mencionaban su nombre con admiración. En cambio, susurraban sobre su ética cuestionable, una mancha que no podía limpiar. Un contacto en el mundo inmobiliario me dijo que había intentado presentar un nuevo desarrollo a una empresa más pequeña, solo para ser expulsado de la sala entre risas. Su imperio, construido sobre la bravuconería y los ahorros de mis padres, no era más que escombros ahora. Mamá y papá no estaban mejor. Su confianza en Jared se había evaporado, reemplazada por amargas discusiones que resonaban a través de sus buzones de voz. Mamá me dejó un mensaje hace 2 días. Su voz estaba tensa. Jocelyn, estamos luchando. Tu hermano nos defraudó y no sabemos qué hacer. No la llamé de vuelta. Papá lo intentó después. Su tono era cortante de frustración. Nos ha costado todo. ¿Por qué no nos hablas? También dejé que ese mensaje fuera al buzón de voz. Sus ahorros vertidos en la fallida empresa de Jared probablemente se habían ido para siempre, y sus peleas se habían vuelto más feas. Un amigo en común mencionó haberlos escuchado en un restaurante, discutiendo ruidosamente sobre de quién era la culpa por haber apoyado a Jared en primer lugar. La familia que siempre lo había puesto al primero ahora estaba fracturada. Su fe el uno en el otro destrozada. Había dejado de contestar sus llamadas, sus mensajes de texto, sus súplicas. Mi teléfono vibraba diariamente con mensajes, las disculpas de Jared, las peticiones llorosas de mamá, las demandas de respuestas de papá, pero los ignoré todos. Había pasado años siendo la invisible, la que ignoraban mientras Jared disfrutaba de sus elogios. Ahora había terminado de jugar su juego. Cortar los lazos no era solo para proteger mi secreto. Era para recuperar mi vida. Ya no necesitaba su aprobación. Y no iba a dejar que su caos me arrastrara de nuevo. Sentada en mi sofá, pensé en cómo empezó todo esa noche en la fiesta, cuando las burlas de Jared me hirieron más profundamente de lo que jamás había admitido. Podría haberlo dejado pasar, como siempre lo había hecho, pero elegí defenderme. Un correo electrónico cuidadosamente redactado había deshecho su mundo y les había mostrado a todos lo que sucede cuando subestimas a alguien. No sentí culpa, solo una silenciosa satisfacción. Jared había aprendido por las malas que la falta de respeto tiene un precio, y mamá y papá estaban aprendiendo que la lealtad ciega hacia él también tenía consecuencias. Esta no era solo mi historia. Era una lección para cualquiera que la observara. El respeto no es opcional. Es la base de toda relación, ya sea familiar, de amistad o profesional. Ignora eso y te arriesgas a perderlo todo, exactamente como le pasó a Jared. Su carrera, su reputación, la confianza de su familia, todo se fue porque pensó que podía menospreciarme y salir ileso. Le había demostrado a él y a cualquiera que dudara de mí que no soy alguien con quien se juega. Las acciones tienen consecuencias, y algunos errores no se pueden deshacer. Me recosté el silencio de mi apartamento envolviéndome como un escudo. Me había alejado de su drama, y por primera vez me sentí verdaderamente libre. Jared, mamá, papá, tendrían que resolver su lío sin mí. Ya no era la hermana ignorada. Yo era la que había reescrito la historia, y había terminado de mirar hacia atrás. Gracias por ver cómo se desarrolla esta historia. Suscríbete y toca la campana para más dramas como este.